Hola, muy buenas tardes. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Fototeca de Veracruz, sean bienvenidos a un tutorial más. En este caso les mostraremos una pequeña evolución de los lentes u objetivos fotográficos. Iniciaremos con uno de los primeros lentes que hubo, que fue el lente de menisco. Este tipo de lente era muy característico en las primeras cámaras y como podrán ver, pues básicamente es como una oblea, una pastilla. La ventaja es que tenía una focal fija que podía uno enfocar de 1.5 hasta 5 metros, pero no más allá, todo se pasaba a infinito. Una de las cámaras que compartía este tipo de lente es esta Kodak, y esta tiene la particularidad, verán ustedes, de que compartía este tipo de menisco. Otra de las características de este tipo de lente es que en el mismo lente podía uno controlar la velocidad y el diafragma. El diafragma a través de este pequeño artilugio, artefacto, agujita, como quieran llamarle, y el disparo era aquí. Esta cámara, bueno, podía uno tomar fotos en horizontal debido a este lente que era el lente de enfoque o el visor, y también podía uno hacerlo en vertical, para lo cual también teníamos la ayuda de este pequeño soporte y quedaba fijo así o así. ¿Sí? Otra de las cámaras que siguieron compartiendo este tipo de lente fue esta Instamatic, o cámaras de plástico muy sencillas, muy prácticas, porque eran las que llevabas al día de campo, a la excursión. Digamos que casi todos iniciamos con este tipo de cámara. Y aquí podemos ver el lente. No eran de enfoque fijo, era pues un lente que nada más tenía una sola distancia focal, como este otro, que era aproximadamente 1.5 a 5 metros, y a través del visor veía uno lo que estaba encuadrado en la película. Siguieron posteriormente los lentes Twin. Los lentes Twin tenían la característica, como en este caso, de que eran dos lentes en una cámara. Uno era prácticamente el visor y el otro era el lente que nos podía o nos daba la imagen. Podía uno enfocar a través de este lugar, de este visor de cintura también llamado, y traían una pequeña lupa. Esta pequeña lupa nos permitía acercar el ojo y hacer un enfoque muy fino a través de este dial, que saca o mete el completo de la carátula. Como les decía, este lente puede uno seleccionar diafragmas. En este momento de la historia ya los lentes tenían ciertas capacidades, por ejemplo, como las condiciones lumínicas o número F. Este lente es un 3.5 a 22. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos controlar la luz que entra. En 3.5 entra más luz, todo el diafragma está abierto, y en 22 se va cerrando hasta llegar a ser un puntito, un poquito más grande que la cabeza de alfiler. Entonces uno disparaba y la imagen quedaba latente en la película. Hay este otro tipo de lentes que ya son cámaras más sofisticadas de medio formato, que son cámaras de 120 milímetros. Esta cámara es una Konica Minolta, Konica Rapid, que fue la primera marca de Minolta o Koni, y tenía la particularidad también de que se puede controlar en el lente el diafragma en este arillo y la velocidad en este otro. Como podrán ver aquí en el frente trae la nomenclatura, y la nomenclatura nos dice que es un lente de 80 milímetros, que para el formato de 120 es como un 50 para un 35 milímetros. Y también dice que tiene una capacidad de f1 2.5.6. Digamos que no es muy luminoso, pero bueno, si nos vamos también a la óptica en aquella actualidad, pues era práctico. Ya en este sentido, las cámaras podía uno desmontar los lentes. Este es el cuerpo total del lente.
Y ahora sí los puedo mostrar. Anillo de diafragmas y control de velocidades. El control de velocidades en este va desde bulbo hasta un 600avo de segundo. Son ópticas muy finas, resistentes, y tenía integrado un parasol para evitar los viñeteos. Aseguramos el lente y ponemos la cámara a un lado. Posteriormente vinieron los lentes fijos. En este caso, tanto en cámaras de este tipo, formato medio, como en cámaras de 35 milímetros, esta es una Contarex. Los lentes venían desmontables. Este tiene la particularidad de ser es una óptica Carl 6 y es un 135 milímetros 2.8. ¿Cuál es la ventaja entre los objetivos fijos y los zoom? Bueno, los objetivos fijos generalmente son focales muy luminosas, dado que si nosotros transpolamos el 135 milímetros a un lente actual zoom, nos va a venir saliendo un diafragma o un número F 5.6 y este es 2.8. ¿Sí? Esa es una de las principales ventajas de los lentes de las focales fijas. Otra de las focales fijas que tenemos es este tipo de lente, que es un 50 milímetros tipo pancake de una Olympus, y veremos que es 1.8. Aquí tal vez puedan ver 1.8 milímetros, digo 1.8 de diafragma. Es un lente muy luminoso. ¿Qué quiere decir? Que casi toda la luz que entra por aquí va a llegar a nuestra película por el otro lado. Es un lente que tiene un anillo de enfoque para que nosotros enfoquemos manualmente. A estas alturas no había aún enfoque automático, pero la particularidad de este es que el diafragma se controla aquí. Tenemos anillo de diafragma. Ya no trae las velocidades las controla la cámara a través del obturador. ¿Sí? En ese sentido ya es un avance. Tenemos un poco más de automatismo en el sentido de que la cámara empieza a integrar todo, ¿no? Después, una de las focales fijas que tengo aquí, este es un 200 milímetros, es un pequeño telefoto, ¿sí? Y se controla a través de este anillo, que este es el anillo de enfoque. Es una focal fija, recuerden, si yo lo pongo en un lente, digo en una cámara, este solamente me va a dar una pequeña fracción de lo que estoy viendo al frente. ¿Por qué? Porque me acerca. Casi todo el mundo que compramos una cámara, inmediatamente pensamos en comprar el lente más largo que hay, sin importarnos si es luminoso o 2. Para los 200 milímetros que porta, es 3.5 de diafragma. ¿Sí? Mientras más chico sea el número del diafragma, más luminoso va a ser el lente. Mientras más grande sea, es más oscuro o es más lento. Generalmente, pues siempre hablamos de rapidez de ópticas. Y tenemos un lente, digamos que nuevo. Este tipo de lente ya no es un lente fijo, es un lente zoom. ¿Qué quiere decir? Que tiene la característica de ser varios lentes a la vez. Este es un parasol de roseta, le llaman, o de florecita. Un zoom presenta muchas ventajas con respecto a las focales fijas, pero yo también veo muchas desventajas respecto a este. Por ejemplo, este es un 70-300, 4.5, 5.6. ¿Qué quiere decir? Que ya no es tan luminoso. Si yo lo extiendo a nivel 300, ya me sale que es un 5.6. En ese sentido, pues perdemos luminosidad. ¿Para qué nos sirve la luminosidad a la hora de hacer fotos?
Digamos que hipotéticamente nosotros tenemos una escena un poco oscura, un interior de una casa, y entonces necesitamos diafragmas más abiertos, que en este caso serían 3.5, 2.8, 2, 1.8, 1.4 y en todo caso 1.95. Nikon hizo una serie de lentes que se llamó Noctilux con esa nomenclatura, era 1, 2 puntos, 0.95. Obviamente era un lente muy luminoso, muy difícil de encontrar y muy caro. En este caso, las focales zoom ofrecen ventajas como por ejemplo si yo estoy cerca de mi objetivo, pues uso el 70, si mi objetivo está más lejos, puedo tener 70, 100, 125, 200 o 300 milímetros de distancia. La ventaja de los lentes modernos es que tenemos aquí el control del enfoque manual o el enfoque automático. También tenemos el dispositivo que nos permite eliminar vibraciones, que mientras más largo sea el lente, más posibilidades de vibración tiene. Y podemos usarlo en lente normal o con una extensión macro. Tiene sus ventajas tener un zoom, también tiene sus ventajas tener un lente de focal fija. Este tipo de objetivos los veremos en el siguiente tutorial, donde hablaré, bueno, de objetivos cortos, de zooms cortos y de zooms muy largos. Los hay hasta de 500 milímetros, que son verdaderamente cañones. Espero que les haya servido la información. Buenas tardes.